Pues hola, empezamos nuestra sesión número 15 de Streamings de Rey va Desnudo con el título En vivo y con todo. Si se escucha bien, si se ve bien, me lo dicen en el chat. Más o menos estoy tratando ya de controlar cómo el chat puede, cómo puedo leer el chat al mismo tiempo que converso y miro a la cámara mientras miro a la pantalla, porque esto es una cosa que siempre me ha desagradado, los youtubers que van a la cámara y entonces están hablando así, y uno los está mirando como diciendo, oye, háblame a la cara, ¿no? Entonces yo me esfuerzo por hablar a la cámara, aunque a veces se me pase un poco. Muchas gracias a quienes nos están acompañando, muchas gracias a los que ya dieron me gusta, muchas gracias al que dio no me gusta, te estábamos esperando, no serían lo mismo los streamings si no tuviéramos a Listo, que antes que empiece pone no me gusta, te caigo muy mal, pero los ves todas las semanas, muchas gracias, qué detalle de tu parte. Como ustedes pueden ver, fui atacado por un quitanieves en el transcurso de esta semana, logré sobrevivir, pero casi me arrancaron la totalidad de la cabellera, como si hubiera estado yo en una película de John Wayne. Pero aún así, aquí estamos. Y hoy vamos a empezar con algo totalmente distinto de lo que hago habitualmente. Sorpréndanse un poco. Quiero hacer algo de música. No puedo poner música en los streamings porque llega YouTube y me corta inmediatamente y encima los dueños de los copyrights vienen y me acusan de cosas horrorosas, de robarlos y de hacer cosas aterradoras por compartir y por promover el trabajo que hacen en la música. Entonces, pues, bueno, se oye bien, se oye mal, parece que se oye bien. Si no están protestando, es que se oye bien, lo que es una ventaja. Bueno, no puedo poner música. Nada me gustaría más que poner una o dos canciones y hablar de sus autores o de sus intérpretes o del cover en particular. Últimamente, además, por alguna curiosa cuestión, la pandemia y el confinamiento que han sufrido los artistas y el hecho de no poder viajar, que para la mayoría de los artistas pues es lo que les da de comer, es lo que es la vida, ha llevado a que salgan un montón de discos de covers, de todo lo que a los músicos les gustaba y ahora han aprovechado para en sus estudios de sus casas, hacer sus álbums de covers. Y hay un montón de covers buenísimos, pero pues si no, por lo menos les voy a recomendar. Y yo quiero empezar recomendando a mis grupos favoritos de este momento, pero no míos, no porque sea yo. Es que Bruce Springsteen dice que están sonando muy bien y Elton John dice que la canción que estoy recomendando en concreto le gusta muchísimo. El otro día la puso en su programa de radio Elton John, o sea que sabrá más que yo y sabrán más que yo Elton John y Bruce Springsteen. Se trata de Larkin Poe. Larkin Poe son las dos hermanas Rebecca, a que ven ustedes allá a la izquierda con la Stratocaster, Rebecca Lovell y Megan Lovell, a la que ven con una lap steel adaptada para poderla llevar a la cintura como un dobro, de estas guitarras de resonador, una guitarra que se usa un slide para tocarla, es una guitarrista de slide excepcional. A estas chicas las conocí hace 15 años cuando tenían 15 años, cuando la menor tenía 15 años, y hacían bluegrass con su hermana mayor y eran las hermanas Lovell. Y a mí me gustaba mucho el estilo que tenían y tal, pero bueno, la hermana decidió que se retiraba de la música, se casó, tuvo hijos. A ver, que no se puede casar y tener hijos y seguir en la música, las dos están casadas, por cierto, pero ellas decidieron seguir adelante y entonces usaron el nombre de Larkin Poe, que es un tatarabuelo suyo que tienen, que era primo de Edgar Allan Poe. Entonces esto ya le da un interés peculiar al nombre de Larkin Poe. Y decidieron entrar a la música saliendo un poco del bluegrass hacia lo que se llama el rock de raíces, es decir, el rock basado en el folk, el rock basado en el blues, el rock basado en la música de los Apalaches, en la música del sur de los Estados Unidos y en el blues. Y en el blues han hecho cosas maravillosas, covers de Son House, covers de Howlin' Wolf, covers de Robert Johnson, por supuesto. Y entonces, el sábado por primera vez aparecieron en la televisión estadounidense, que cantaron 3 canciones, una de las cuales es la que estoy recomendando precisamente. Es decir, si ven aquí abajo en la descripción, los que son muy listos ya lo vieron y algunos hasta ya le picaron, pueden hacerlo ahora, pueden hacerlo después, da igual. Está su Holy Ghost Fire, que es el que le gustó muchísimo a Elton John, su Holy Ghost Fire que acaban de tocar en la televisión de la CBS.
La música es vida, la música es fantástica, la música, somos el único animal que hace música consciente de que hace música. No me refiero a los cantos de las ballenas, no me refiero a los cantos de las aves, me refiero a la conciencia de crear música y de utilizar reglas armónicas y melódicas y rítmicas para generar belleza nueva. A mí, muchos lo saben, si hubiera tenido yo quizás la oportunidad de estudiar, si hubiera podido tener buenos profesores, antes que otra cosa habría yo sido músico. Así que los dejo con la idea de que vean el Larkin Poe, escuchen el Larkin Poe, tienen varios discos buenísimos. Y un detalle importantísimo. Tienen errores, no usan autotune, o sea que a veces arañan una nota un poco. La imperfección es parte de la perfección de la música, el autotune es para idiotas. Tienen su propia productora, producen sus propios discos, tienen su propio sello disquero, no dependen de nadie que les diga vístete así, canta así, baila así. Son como son, y como son uno de los grupos de rock, una de las bandas de rock, generalmente solas las dos, pero que tienen también un excelente bajista y un excelente baterista acompañándolas, uno de los actos que yo encuentro más interesantes en el rock de la actualidad. Dicho lo cual, vamos a meternos con gente, que es lo que a la gente le gusta que haga, y a mí me encanta, no es por nada, pero me encanta. No, y hay un tema que a la gente que es de Estados Unidos, a la gente que es de España van a entender cuál es mi problema. Señor Pablo Iglesias, que trabaja de vicepresidente segundo de gobierno por alguna causa que no atiendo a entender. Bueno, es muy complicado. El hecho es que si no se hacía un pacto con el partido populista que encabeza, que formó y que es propiedad privada única y exclusiva del señor Pablo Iglesias Turrión, no confundir con Pablo Iglesias Pose, que fue el fundador del Partido Socialista Obrero Español hace 140 años, conocido también como Pablo Iglesias el Bueno. De hecho, a este le pusieron ese nombre porque su padre era del Partido Socialista y miren lo que le salió. Bueno, el hecho es que era necesario pactar con estos para no generar unas terceras elecciones en 2 años que hubieran sido terribles. El sistema parlamentario, para quienes están acostumbrados a un sistema presidencialista, es enormemente complejo y puede hacer ese tipo de cosas. Por eso Italia ha tenido casi 2 gobiernos por año desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero entonces ahora que vienen las elecciones en Cataluña y como el señor Pablo Iglesias es proclive a la independencia de Cataluña, como vicepresidente segundo de gobierno dice que no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España. Mira, Pablo, si no la hay, ¿por qué estás en el gobierno? ¿Qué interés tienes? Y el problema es ese, y la gente tiene que recordar esto. El problema es que a Pablo Iglesias la democracia le parece un mal sistema. Las instituciones españolas cree que deben ser demolidas y que la Constitución de 1978 no sirve ni para limpiarse con ella. Lo que considera el señor Pablo Iglesias es que debe crearse una nueva sociedad, no intentando esta difícil convivencia democrática entre personas que pensamos muy distinto, como los del Partido Popular, los de Vox, los del Partido Socialista, los de Ciudadanos o los de Podemos, sino crear la polarización. Él es un estudioso del populismo de la CLAU, crear una polarización que divida a la sociedad española en buenos y malos, donde los buenos no gobiernan para todos, sino gobiernan para los buenos y contra los malos. Es lo que hacen todos los regímenes populistas. Es lo que hizo Chávez en Venezuela, es lo que está haciendo López Obrador en México, es lo que se hizo en Bolivia, es lo que se hizo en Ecuador. Crear polarización es lo que hacía Donald Trump. Donald Trump era el gran populista que solo gobernaba para los que votaban por él. Y a los que no, los insultaba, los atacaba y finalmente pues llamó a sus huestes a que tomaran el Capitolio para evitar que aquellos que habían votado contra él, que eran la mayoría de los estadounidenses, hicieran efectiva su elección. Pero es lamentable que siga creyéndose que Pablo Iglesias es un sujeto que se ha integrado a las instituciones y que ha descubierto, por lo menos ya reconoció, ya descubrió que tener el gobierno no es tener el poder, que él creía que bastaba dar órdenes para que se hicieran las cosas. Y él estaba convencido de que todos los gobiernos españoles no hacían las cosas, no porque no pudieran. Un gobernante lo puede todo, como los antiguos reyes absolutos levantaban la mano y entonces se hacía su voluntad y ordenaban. Mando, dispongo y ordeno, y entonces todo el reino hacía lo que quería, mandaba, disponía y ordenaba el rey.
Y de esto hemos tenido problemas con los chicos de Podemos en varias ocasiones. Yo recuerdo en ayuntamientos que yo conozco donde llegaron diciendo, pues yo le quito las multas a mis amigos. Oye, no les puedes quitar las multas porque mira, hay reglas y leyes y hay vigilancia sobre lo que hacemos y no hacemos los concejales. Bueno, pues que yo quiero construir una calle en tal lado. Sí, bueno, sí, pero ¿de dónde vas a sacar el dinero? No, pues se pide dinero. ¿De dónde lo vas a sacar? Tenemos una cantidad fija de dinero que hay que repartir y luego por eso a la ciudadanía no se le puede dar gusto, aún en cosas, en peticiones enormemente justas. Es decir, la gente que cree que los gobernantes no hacen las cosas solamente porque son malvados o están dominados por los poderes económicos y por la iglesia y por todos los malos de este mundo, pues se llevan unas sorpresas horrorosas el día que llegan al gobierno y ven que pueden querer hacerlo todo, pero solo pueden hacer aquello que pueden materialmente hacer y que hay reglas, reglamentos, organizaciones, vigilancia presupuestal y una serie de cuestiones que hacen que gobernar no sea tan bonito como subirse a un trono y dar órdenes, sino que sea cosa a veces de estar sumando y restando céntimos y porcentajes. Por eso la gente que hace gestión es tan maravillosa y al mismo tiempo está tan denigrada por la conspiración. Pablo Iglesias dice que la dictadura del proletariado es mejor que la democracia, pero como no se puede vender esa idea, lo decía él en un video que pueden ustedes encontrarlo, voy a ponerlo en la descripción del streaming cuando ya lo edite, ya ven que le quito el principio y el final para que no sea pesado, que esté 10 minutos de entrada, pero él dice que hay que pelear el concepto de democracia aunque no creamos en la democracia. No creemos en las instituciones, hay que destruir el pacto del 78, lo ha dicho en muchísimas ocasiones, y yo no veo cómo algunas personas todavía se sorprenden de esto. Pero hay gente que también se sorprende de esto, otro de lo que quiero hablar. Cuando la pandemia tuvo la llamada segunda ola, yo creo que todas han sido una sola ola, simplemente tiene altos y bajos, pero no ha habido una desaparición de la pandemia y luego regresó porque se había ido a tomar un café. No, la pandemia no ha parado desde marzo del año pasado. Pero bueno, en lo que se llamó la segunda ola, en España y en muchos países, pero en España concretamente fueron muy golpeadas las residencias de ancianos, porque una sola persona contagiada, como viven además en unas condiciones de cercanía social importante en las residencias de ancianos, lo que hubo fue una gran cantidad de contagios y una gran cantidad de muertes. Y hubo momentos en que las monjas a cargo de residencias por las que le cobran al Estado, es decir, el Estado financia residencias privadas de monjas, las monjas salieron huyendo y dejaron que los ancianos murieran. Para mí esto pinta muy claramente la parte de la Iglesia Católica que se sigue tratando de ocultar. Y la semana pasada, lo que están viendo ustedes en pantalla, el obispo de Cartagena y toda la cúpula de la región de Murcia, de la comunidad autónoma murciana, se vacunó fingiéndose capellanes de residencias de ancianos porque se está priorizando en la vacuna al personal y a los ancianos que viven en residencias y al personal de las residencias de ancianos, porque es gente que está expuesta a ser contagiada y sobre todo está expuesta a contagiar. Obviamente va a haber una mortandad menor entre jóvenes que atienden residencias de ancianos, pero el hecho de que se contagien implica que pueden contagiar un montón de habitantes de las residencias. Entonces estos se fingieron capellanes de residencias para vacunarse antes que el resto de los ciudadanos. Esto lo han hecho muchos, han hecho trampa y quien hace trampa debería ser echado. Claro, a ellos no los echan. Es decir, en el Partido Socialista se ha echado gente y espero que el Partido Popular también, no lo sé, de los que han hecho trampa para meterse y colarse en la fila para que les pongan la vacuna. Pero no confían en su Dios, ni tienen prisa por ir. Ay, Dios mío, quiero llegar a ti porque viviré mucho más feliz fuera de este valle de lágrimas, este mundo que es solo una prueba cuando la gloria está en el paraíso. Hombre, monseñor, venga usted, vamos al paraíso. No, espera, que dejé la comida en el fuego y tengo que prepararla. No vayamos a tener un accidente. No tienen ninguna prisa de ir al paraíso al que nos están ofreciendo en venta continuamente. Me parece una desvergüenza tan terrible. Es decir, me parece una desvergüenza como ministros religiosos. Como ministros religiosos que
están demostrándonos que no creen en aquello que dicen que creen, que no tienen el más mínimo respeto a las creencias que difunden en sus homilías, en sus hojas parroquiales, en sus declaraciones a la prensa. Ese cuerpo de creencias les resulta muy dudoso, tan dudoso como cualquier persona inteligente. El problema es que ellos intentan que todo el mundo lo crea ciegamente. Y en segundo lugar, la desvergüenza, la falta de solidaridad que exhiben me parece aterradora. Yo soy un hombre mayor, lo saben, acabo de cumplir de 66 años. Yo decía, bueno, es que antes que a mí, que finalmente tengo la suerte que estoy aislado, voy de mi casa, vengo al estudio, vivo cerca puse el estudio cerca de casa ahora, tengo muy pocas relaciones sociales, me tomo un café a veces en una terraza alejado con la mascarilla, me la quito para tomar café y sí, me la vuelvo a poner, o cerveza 00. Pero digo, yo creo que deberían, antes que vacunarme a mí, vacunar a los camareros y que vacunen a todo el personal sanitario, y no solo a los médicos y a las enfermeras, sino a la gente que limpia en los centros hospitalarios y en los centros de salud, porque es gente que está arriesgándose. Las cajeras de los supermercados, que hemos hablado de lo heroicos que han sido los dependientes de supermercados, los repartidores de distintas empresas de logística, te gusten o no te gusten, es gente que se la ha estado jugando durante más de un año, durante ya casi un año, para que podamos tener una vida medianamente pasable. Y esa gente creo que debería ser vacunada antes que yo. Y no es que yo tenga ninguna vocación de morirme ni nada, simplemente creo que hay un elemento de justicia, y me parece aterrador que lo pierda gente que además tiene más o menos miedo, que es la cúpula de las iglesias. Fíjese usted nada más en qué cosas nos metemos. Y una cuestión más que me pidieron varias veces que comentara, en varios momentos. El Comando Andorra. A ver, les cuento a los que no son de España. La historia es esta. Desde hace años, las personas que ganan mucho dinero y tienen cero conciencia social en España se van a vivir a otros países donde la presión fiscal es menor. Es decir, quieren vivir como en Dinamarca, pero no quieren pagar los impuestos de Dinamarca. Los impuestos de Dinamarca son mucho más altos que los impuestos que se pagan en España a todo esto. Pero España limita al Occidente con un país que tiene mucho menor presión fiscal y mucho menores programas sociales, que es Portugal. Y al Oriente, en un pequeño espacio, limita con Andorra, un pequeño principado que tiene una historia rarísima y del cual son cogobernantes el conde y el gobierno. Allí en Cataluña, y Francia ejerce una soberanía un poco ahí compartida, pero tiene muy baja presión fiscal, es decir, te cobran muy pocos impuestos. Entonces los ricos se van para allá, entonces la familia Thyssen, los que conocen los ascensores y los elevadores y las escaleras eléctricas Thyssen, pues los herederos de Thyssen son españoles, Tita Thyssen, su hijo Borja, pues se han ido a vivir a Andorra porque allí pagan menos impuestos. Luego vienen a España y disfrutan todos los beneficios sociales que se pagan con los impuestos de los mindundis como yo. Pero esto ha pasado siempre. En 2018 se fueron unos tipos que eran youtubers, y eran youtubers de los que ganan mucho dinero, era totalmente lo más alejado de mí que se puedan imaginar. Y estos youtubers que ganan mucho dinero se fueron en 2018 y hubo un escándalo. Ay, ¿por qué se van? No se van porque son unos insolidarios, punto, no pasa nada. Hay ricos muy insolidarios, hay ricos muy solidarios. Bill Gates ha pedido que le suban los impuestos. Stephen King, uno de los mejores escritores del mundo, que además ha ganado unas millonadas espectaculares con sus novelas y con los derechos al cine de montones de sus novelas, Stephen King ha pedido que le suban los impuestos. Y tampoco trabaja, como él decía, yo escribo una página diaria y cada año tengo 300 y tantas páginas de novela. Pero ahora resulta que un youtuber muy famoso, el más rico de España, que gana varios millones al año haciendo, sobre todo juegos, es gamer, se fue a Andorra y entonces ha habido un escándalo. Los youtubers, y luego los espacios más arrastrados de la televisión, por ejemplo, lo que han hecho es llamar a youtubers a hablar sobre estos youtubers. ¿Por qué? O sea, la vastísima mayoría de quienes estamos en YouTube no estamos en esa posición.
El que sean youtubers es meramente accidental, como si tuvieran ascensores o como si tuvieran, ¿a quién más? Hay deportistas que se han ido a vivir a Andorra, a Portugal, la nieta de Franco está en Portugal para no pagar impuestos, en la España que destrozó y que sembró de muertos su abuelo. Entonces la cuestión la centraron en los youtubers y a mí me dejaba esto con un muy mal sabor de boca. Porque es poner el acento en de dónde sacan el dinero y no el hecho de que son ricos, son millonarios, por una u otra razón da exactamente igual, mientras no sea ilegal, da exactamente igual el origen de su fortuna, pero han decidido que no quieren pagar impuestos en España para ayudar a a mejorar la vida de los españoles, a tener mejores prestaciones sociales. En este momento, debido a la pandemia, por ejemplo, hay una gran presión sobre los sanitarios. Se necesitaría contratar a más médicos y a más sanitarios de otras áreas, asistentes técnicos, enfermeras, laboratoristas, etc. El problema es que no hay dinero para contratarlos. El problema es que además los ingresos fiscales de todos los países han caído, se pagan menos impuestos, por ejemplo, del IVA. Yo comía afuera 2 veces a la semana y me tomaba un café 2 días y una cerveza y tal. El IVA que pagaba era para el tesoro de todos. Ha caído el ingreso fiscal de todos los países, entonces ahora tienen que hacer más con menos. Y entonces lo que yo hago es decir, pues sí, pero no con lo mío y me voy a Andorra. Pues sabes que eres un miserable y punto. Pero no porque seas youtuber, porque respondes a la lógica del millonario que cree que lo que tiene se lo dio él solo. O sea, es una visión enrandita de la realidad, esta visión del empresario que dice, yo soy un hombre hecho a mí mismo, yo no tenía nada. Sí, tenías el apoyo de tu sociedad, no te mataron porque hay policía que impide que te maten, pusiste tu fábrica, tus camiones usan las calles, usan la iluminación, la policía cuida que no te roben la fábrica, tienes garantías bancarias de pago, de una serie de reglamentos, tienes semáforos que impiden que te atropellen cuando cruces, tienes un montón de cosas que indirectamente la sociedad ha hecho por ti, entonces ahora te toca pagar tus impuestos. No, yo me hice a mí mismo, yo no tengo por qué colaborar, que colaboren aquellos que más lo necesitan. Es una posición que puede ser legal, puede ser legítima, no lo niego, pero que es perfectamente despreciable, pero sobre todo que no tiene nada que ver con que uno esté en YouTube, ¿no? Hay gente que me mira a mí como diciendo, ¿y tú cuándo te vas a Andorra? Pero digo, si no tengo dinero yo para ir a Candás a comerme unos centollos como lo hacía a veces, y ahora está cerrado todo, pero bueno. Pero vamos, que la idea es totalmente absurda. Y finalmente, me adelanto a una pregunta que hizo Carlos Nieto. Dice, siendo hoy el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, quisiera preguntarte si tuvieras que impartir una charla en un instituto o colegio sobre el rol de la mujer en la ciencia y su avance en romper estereotipos y barreras, ¿qué 3 ejemplos explicarías? Bueno, he puesto varios porque precisamente hoy publiqué en mi Twitter, no se olviden, revisen mi Twitter, me peleo con gente, digo cosas horrorosas, insultos, se enojan conmigo, pero también comparto mucha música y comparto cosas como esta que son del otro canal de Cosas que Sabemos. Compartí 5 biografías de científicas que he hecho. Y una de ellas es una sobre la que ya he hablado en escuelas el día 11 de febrero, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. A mí no me gusta la idea de la victimización. Ay, pobrecita, era mujer y tuvo que sufrir y sudó y murió y fue una cosa horrorosa su vida. Que, hombre, la mayoría de las científicas te dicen, oye, no, mi vida no es una cosa horrorosa. Sí hay obstáculos, pero no me pintes a mí como si fuera Espartaco. Entonces, y no es algo que yo asuma, porque no lo asumen las propias científicas. Pero una de ellas en particular, y ahí se me acaba de ir el nombre, es la responsable de que tengamos la seguridad en los medicamentos que tenemos hoy. Ella era una trabajadora, y voy a tener que entrar a Twitter para verlo. Esto es vergonzoso de verdad, pero mientras lo cuento. Ella fue de las primeras personas que trabajó en la FDA en los Estados Unidos, y le tocó autorizar le dijeron, pues vamos a empezar con una
con una cosa fácil y la pusieron a que aprobara la talidomida. Y ella vio los estudios de la talidomida y dijo, no, pero aquí faltan estudios. Y le dijeron, no, ¿cómo que faltan estudios? No, usted tiene que aprobarlo. Y la empresa hizo todo lo posible porque se aprobara, y ella se rehusó a aprobarla. Frances Oldham Kelsey, perdón, se me olvida siempre su nombre, Frances Oldham Kelsey. Ella se negó a aprobar la talidomida, y la talidomida, que provocó montones de nacimientos con graves deformidades en los miembros superiores e inferiores, en las orejas, en otros puntos proximales, que fue verdaderamente aterradora en Europa, no causó víctimas en Estados Unidos porque Frances Oldham Kelsey dijo, no pasarán. 16 veces, más de 5 veces trataron de que se aprobara la talidomida, y ella dijo, pues mira, con la experiencia que yo tengo y como yo ya estudié cómo algunos medicamentos sí pasan en la barrera placentaria, y como yo ya estudié que tú dices que en ratas no tiene ningún efecto esto, pero podría ser que no tengan efecto en ratas y sí en seres humanos, así que no lo autorizó. Y se negó a autorizarlo y llegó a recibir la medalla presidencial de manos del presidente Kennedy por haber impedido que en Estados Unidos ocurriera el mismo desastre que ocurrió en otros países, que autorizaron la talidomida de buena fe, como de buena fe la presentaba la empresa, pero le faltaban estudios que con un poco de conocimiento hubiera sido bastante para que dijeran, espera, aquí faltan estudios. Y cuando ella dijo faltan estudios, le dijeron a ella, no, pues mira, ponemos algo en la etiqueta, ofrecía a la empresa, ponemos una cosa en la etiqueta, Grunenthal, que se llama, por cierto, que se llamaba, a ver, no es la misma empresa hoy Grunenthal que la que hizo esto de la talidomida en los años 50, pero dijo, bueno, ponemos algo en la etiqueta, lo que tú quieras, para que la autorices. Dijo, ya no, es que no es una cuestión de etiquetas, es una cuestión de estudios científicos. Ella sería una de las personas de las que yo hablaría como alguien que además hizo hasta los 90 y tantos años, estuvo trabajando en la FDA, renovando los requisitos que tienen que dar una farmacéutica para que se autorice un medicamento. Lo que hemos visto de la rigurosidad que es necesaria para enfrentar el tema de la vacuna es gracias a Frances Oldham Kelsey, gracias a su lucha y a su valentía y a su acceso a los conocimientos y a su uso de los conocimientos científicos. Ella sería una. La segunda sería, por supuesto, Cecilia Payne-Gaposchkin, porque casi no descubrió ella absolutamente nada, solo descubrió de qué está hecho el universo. Ella descubrió que el universo está hecho de hidrógeno, es una serie de estudios como astrónoma, y dijo, las conclusiones que sacó de las observaciones de las estrellas fue que todo estaba hecho de hidrógeno. Y no le creyeron. Y la historia es que no le creyeron porque era mujer, y esto tampoco es tan exactamente cierto. No le creyeron porque nadie decía eso y porque era tremendamente novedoso, y supongo que cualquiera que lo hubiera dicho, le habrían dicho, igual no pongas esto en tu tesis, pon que probablemente es un error o que habrá que estudiar más, hay que hacer más estudios, que es con lo que se zanjan ahora todos los estudios científicos. Al final hacen falta hacer más estudios. Pero en pocos años se demostró que Cecilia Payne-Gaposchkin tenía razón y que el universo estaba hecho fundamentalmente de hidrógeno. El segundo elemento importante es el helio, y todos los demás son minúsculos, son cantidades diminutas. Todas aquellas que nos forman, que no son hidrógeno y helio, son en cantidades diminutas en respecto a la cantidad de materia que hay en el universo. Entonces, pues, hombre, descubrir de qué está hecho el universo a mí me parece lo suficientemente importante y relevante como para incluirlo. Y luego me quedaría yo entre dos, entre Mary Anning y entre Caroline Herschel. Mary Anning fue, de Mary Anning hablo ahora. Caroline Herschel fue la hermana del brillante astrónomo Herschel, y se convirtió en astrónoma. Ella primero hacía anotaba lo que iba viendo su hermano, e iba ordenándolo, creando el catálogo de estrellas de los Herschel, que fue un catálogo de estrellas que todavía tiene una gran validez. Pero empezó a interesarse, su hermano le enseñó a hacer su propio telescopio, empezó a ver telescopios, fue la primera mujer que encontró un cometa, y después encontró montones de cometas, y fue considerada una científica por derecho propio, y su problema no era solo que era mujer y que probablemente su futuro, según su propia madre, hubiera sido el de ser la sirvienta de la familia, porque había sufrido una enfermedad y había quedado pequeña y un poco deforme y con un ojo mirando contra el gobierno, y sus posibilidades
a ojos de la familia, de casarla eran pocas. Como Herschel, por cierto, el astrónomo, era originalmente compositor y músico, cuando se la llevó a trabajar con él, descubrió que ella era una soprano excelente, entonces ella cantaba y bailaba y le gustaba, o sea, tenía lo que se conoce como un joie de vivre, una alegría de vivir enorme, Caroline Herschel, y luego se convirtió en una astrónoma, en la dama de los cometas, como se le conoce hasta la fecha. Es impresionante su historia, y fue de las primeras científicas profesionales. Cuando se le asignó una anualidad, como se le asignó a su hermano, se le asignó la mitad, efectivamente, porque su hermano era el más brillante astrónomo, y ella efectivamente era mujer, y ya era raro que le dieran una asignación como para que encima se le dieran del tamaño del hermano. Tendría que pasar mucho tiempo para que se igualaran los salarios. Y la otra sería Mary Anning, la mujer de los fósiles, que tengo una biografía amplia de Mary Anning, porque estoy muy molesto porque la convirtieron en una reciente película gay, que no tendría nada de malo si lo fuera. El problema es, primero, que sería irrelevante. Es decir, con quién se acuesta un científico no es relevante para la historia del científico, creo yo. Y segundo, que no hay ningún dato histórico de todo lo que hay de Mary Anning, que iban a visitarla todos los geólogos, todos los paleontólogos, iban a visitarla porque ella era la que más sabía de fósiles, y se decía, es que ve un diente y te dice de qué animal es. Esto que hacen ahora los paleontólogos y que es asombroso, ella fue de las primeras personas que lo pudo hacer. Encontró un plesiosaurio completo, encontró un ictiosaurio, fue la gran mujer de los fósiles. Pero me molesta mucho que la ajusten a las expectativas de una visión actual. Es lo contrario del presentismo histórico, ¿no? En vez de analizar el pasado en los términos del presente, es imponerle el presente a los términos del pasado, aunque la historia no cuente eso. Eso me molestó un poco. Pero cualquiera de ellas cuatro sería la que yo comentaría como en este día maravilloso. Por supuesto, Marie Curie tendría que estar por allí, pero como todo el mundo va a hablar de Marie Curie, pues ya yo hablo de otra cosa. ¿Qué opinas sobre Manuel Carballar y sus investigaciones sobre satanismo, crímenes rituales y ovnis? Pues no sabía que investigara, pero no, francamente no me merece opinión. Aquí vamos a empezar con los líos, con los empujones y con todo y además, como me ve mucha gente de México, yo lo sé, y entonces me preguntan cosas de México, y esto puede ser tan aburrido para la gente de España como las cosas que cuento de España la gente de México. Pero vamos a tratar de ir más o menos rápido a esto. Si no es AMLO, entonces ¿quién? ¿Existe algún movimiento o partido político alternativo a Morena? Esto me lo preguntan continuamente. Y no sé por qué. Yo me fui de México hace 22 años ya. Y no he vuelto, pues no he vuelto ni a ir a la taquería de los Panchos a comerme unos tacos que creo que me merezco en buena lid. Pero me preguntan sobre México, quizás porque quienes están trabajando hoy en México no están dando las respuestas que deberían. ¿Cuál es la alternativa a Morena? Solo hay una: que los ciudadanos se organicen en la creación de un partido transversal, transparente, sin líderes, que se pongan una serie de objetivos concretos, alcanzables, no el cielo por asalto y el palacio de invierno, y que elijan a un líder que tenga la obligación de responderles. Porque yo veo a toda la gente sentada en su casa, hasta el gorro de López Obrador, y con muy buena razón, pero que también estaban hasta el gorro del PRI y el PAN, y con muy buena razón, y que están esperando que surja un líder. ¿Ya hay líder? No hay líder, todavía no hay líder. A ver, ve el periódico a ver si surgió un líder para votar por él, ¿no? No, es que así no saben. Así ningún país latinoamericano va a salir adelante. La plaga de los líderes de izquierda o de derecha, Perón o Chávez, López Obrador o cualquier generalote o Daniel Ortega, por ejemplo, que es aterrador, un sujeto que resultó peor que el dictador al que tiró, que fue Somoza. Así no se hacen las cosas. Es necesario un partido verdaderamente transversal, un partido donde la gente no siga, sino que establezca a dónde hay que ir y luego elija a los líderes que van a ir para allá, pero que esos líderes tengan la obligación de responder. En Morena nadie le está pidiendo
cuentas a López Obrador como en el PRI nadie le pidió cuentas a los anteriores, o en el PAN nadie le pidió cuentas a Calderón o a Fox. Todo el mundo se fue a ver qué sacaba, y sí, no, sacan. Entonces, ese es el movimiento, partido político que hay que crear si quieren salir de los líderes. Si no, vendrá otro líder, tendremos un bonito líder que dirá cosas muy bonitas, le prometerá a los mexicanos absolutamente todo lo que se puede prometer y después no les cumplirá. Es la historia de cada 6 años, ¿no? Pues otra vez vamos con ella. Me refiero al PRI como esa oposición de izquierda sin líder. No, me refiero a la oposición de izquierda, a la gente como yo, que hay muchos. Uno que tengo cerca, porque además pues fuimos cómplices de algunas cosas cuando hice la biografía de Superbarrio, es Marco Rascón, por ejemplo, ¿no? Que antes de seguir en aquel horror en el que se convirtió el PRD o seguir el mesianismo de López Obrador, se puso a vender pescado. Una pescadería. Y es un tío al que yo le tengo un gran cariño. Y hay muchos como él, hay muchísimas personas de izquierda que no se adscriben a la oposición de derecha, que es la facilona y es la fuerte en México ahora, pero tampoco se adscriben a AMLO. ¿Cree que puede ser viable respaldar al peso mexicano en plata? Y si lo es, ¿por qué no se ha implementado? No es viable. Es un viejo sueño de uno de los Salinas Pliego, del padre de Salinas Pliego, me parece, pero no, es totalmente absurdo. ¿Por qué hay testimonios de personas que afirman haberse curado del virus bebiendo CDS, o sea, tragando lejía? No digamos CDS, es lejía, es una lejía, es un blanqueador. Los blanqueadores se llaman lejías porque son lixiviantes. Bien, hay muchos testimonios de muchas personas que lo dicen porque les pagan para decirlo, pero si fuera cierto habría estudios científicos que demostraran que se curan, y de esos no tienen ni uno. Los testimonios son una cosa precientífica. Yo digo que esto me funciona muy bien y la gente te tiene que creer. No, la ciencia funciona a través de pruebas. ¿Esto funciona o no? Vamos a hacer una serie de pruebas que nos garanticen que funciona. Es muy curioso cómo la gente que le tiene reservas a vacunas que utilizan sistemas probados, que han sido estudiadas a fondo con decenas de miles de voluntarios, cuya seguridad y eficacia ha sido demostrada y se está demostrando día a día en los países donde ya tenemos un alto nivel de vacunación, desconfían de la vacuna con todos esos estudios que pueden revisar, que pueden ir y verlos, y confían en que Pachita Gómez Pérez dijo que tuvo COVID-19 y se curó con el dióxido de cloro. Vamos a tomar dióxido de cloro. Pero qué mentalidad tan absolutamente ridícula es esa. ¿Qué criterio de verdad le estás pidiendo al mundo a tu alrededor? No creerle a pruebas y creerle a alguien que dice que tuvo una enfermedad que ni siquiera te lo demuestra. Yo le he pedido a Josep Pamias en muchas ocasiones, tú dices que esto cura a la gente, bueno, enséñame los estudios clínicos antes y después de la aplicación de tu pócima, tu mejunje, tu tisana, tu infusión. No los tienen, nunca los han hecho, porque si intentaran hacerlos, verían que no sirve para nada. Sin una Rusia o China fuerte, Estados Unidos se podría convertir en un Vladimir Putin del mundo. Esta es una pregunta que tiene cierta lógica, y les voy a contar por qué. Los viejos leninistas, sobre todo, juegan a que están del lado de Putin, no porque Putin sea de izquierda, porque es un tipo de ultraderecha, homófobo, misógino, antidemocrático, que asesina a la oposición, pero además en cantidades monstruosas. Busquen ustedes a cuántos periodistas han sufrido accidentes mortales sospechosísimos desde que en los 20 años que lleva Putin al frente de Rusia, y verán lo aterradora que es la cosa. Hoy precisamente se descubría que otro opositor de él ha tratado de envenenarlo, ha sido objeto de atentados por envenenamiento, como Navalny. Entonces, bueno, pero estamos del lado de Putin porque está en contra de Estados Unidos, porque si no, Estados Unidos va a abusar. Mira, es francamente ya el último de los pretextos bobos, y voy a explicar por qué. Primero, Estados Unidos tiene una democracia funcional. Lo ha demostrado en muchas ocasiones. Que no nos guste los resultados de su democracia, porque, hombre, Estados Unidos favorece los intereses de Estados Unidos y no los tuyos. Pues sí, como tu país favorece los suyos y no los de otros. Pero tiene una democracia funcional, tiene leyes y hay un respeto razonable a las leyes y los niveles de corrupción son bajos.
No hay ni el autoritarismo de China, ni hay la cleptocracia de Rusia. Pero además a todo el mundo, y sobre todo en América Latina, pasa mucho esto, se les olvida la Unión Europea. Es decir, la fuerza que tienen los 27 países que conforman esta unión, quizás no es muy notable porque casi no se ha ejercido, pero basta pensar un poco para saber la enorme fuerza que tiene. Y tiene, sobre todo, democracias funcionales, tiene leyes, tiene niveles de corrupción bastante bajo control. La corrupción existe en todos lados, pero la pregunta es si domina o no domina el mundo. Entonces, si no hubiera una China y una Rusia fuertes, probablemente habría una Unión Europea fuerte y unos Estados Unidos fuertes que podrían colaborar y podrían competir en muchísimas cosas. Un Estados Unidos que tiende más hacia un liberalismo y una Unión Europea que tiene en su seno una enorme cantidad fuertísima de partidos socialdemócratas. Pero además China no va a dejar de ser fuerte. El problema de China no es su fuerza, el problema de China es su autoritarismo, el problema de China son sus campos de concentración, el problema de China es que da créditos apropiándose de infraestructuras del tercer mundo, se está quedando con puertos, te presto dinero para hacer un puerto, ay, muchas gracias, oye, no te puedo pagar, no te preocupes, me quedo con el puerto. Si el Fondo Monetario Internacional hiciera lo que ha estado haciendo China, la gente que aplaude a China estaría en la calle con pancartas diciendo mueran los prestamistas del Fondo Monetario Internacional. Pero China lo hace con absoluta impunidad y se ha apoderado junto con Rusia, por ejemplo, del petróleo venezolano, las mayores reservas de petróleo del mundo. El problema no es que sean países fuertes, es inevitable que sean fuertes por ser grandes. Brasil es fuerte por su gran tamaño, sino el tipo de gobiernos que tienen y el tipo de visión imperialista que tienen, que es un imperialismo distinto del de los Estados Unidos, además. Y es un imperialismo distinto del que puede ejercer la Unión Europea si decide ejercerlo en un momento dado. ¿Qué opinas del caso Julian Assange? ¿Violar leyes para revelar injusticias debería ser castigado? A ver, violar leyes para revelar injusticias podría ser castigado. Si al revelar esas injusticias provocas que maten a personas inocentes, sí, por ejemplo. Y fue el caso de Assange. Si crees que si finges que estás revelando injusticias y lo que haces es favorecer a Donald Trump en una campaña pasando la información, debería ser castigado. Ayudaste a robar las elecciones en los Estados Unidos. Yo creo que ayudar a robar las elecciones en cualquier país democrático debería ser castigado. Yo no veo a Julian Assange como un héroe. Lo que él difundió no ha cambiado nada. Costó vidas, lo ha hecho él famoso y plurimillonario, pero no ha cambiado nada. No estoy de acuerdo con que evidentemente se le castigara de una manera terrible, como no estuve de acuerdo que se castigara a quien le dio los informes a Snowden. Pero también tengo muy claro que tanto Snowden como Assange en este momento dependen directamente de Putin. Y creo que eso no es sano para nadie. Entonces, yo no sé, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención y lo he dicho varias veces en Twitter. Yo veo mucho YouTube, veo mucha música y prefiero la música en vivo que la música procesada por la ingeniería de sonido, lo siento. Retiren los cargos contra Assange ha sido una campaña en la que han invertido millones y millones a Amnistía Internacional. Un tipo al que nadie le ha tocado un pelo. Y no veo el mismo gasto, por ejemplo, en liberen a Raif Badawi, un pensador ateo que en Arabia Saudí lleva ya 7 o 8 años en la cárcel, que está condenado a 1000 azotes, porque cuando le dieron los primeros 100 casi lo matan y le quedan a deber todavía todos los demás azotes, que no ha visto a su familia vive en Canadá, tuvieron que salir huyendo, en Saf Haidar, que es una buena amiga, sus 3 hijos. Y yo no veo un esfuerzo de Amnistía Internacional por ellos, por los uigures perseguidos en Myanmar, por los perseguidos en China. Retiren los cargos contra Assange. ¿Quién está pagando eso? Me parece demasiado. No le deseo ningún mal a Assange, pero sí me gustaría que respondiera ante la justicia de algunas cosas, como cuando Trump le dijo, encuéntrame los correos electrónicos de Hillary Clinton. Stone fue
con Assange y Stone consiguió que se liberaran por la vía de Wikileaks los correos electrónicos de Hillary Clinton, que no tenían además ningún delito, pero sirvieron para que Donald Trump ganara las elecciones de 2016. Por favor. No puedo responder a todos. Miren, ya llevamos 48 minutos. Yo siento que estoy en el rollo total. Ni siquiera he visto los chats. Ni siquiera he visto lo que hablamos lo que me mandaron en nuestro correo. Les recuerdo el correo rvdsqs, el rey va desnudo, cosas que sabemos, @gmail.com, para que nos cuenten cosas antes de los streamings. Vamos a seguirlos haciendo todos los jueves mientras el cuerpo aguante, mientras no tenga yo demasiado trabajo. Algún día quizás, esta vez por poco, hoy por poco lo tenemos que cancelar porque mañana tengo que entregar un montón de trabajos. Pero bueno, y necesitamos para ello que nos apoyen. Voy a hacer una pequeña pausa comercial. Su apoyo, el apoyo que nos pueden dar es recomendar el canal a toda la gente que puedan. Suscribirse, YouTube dice, uy, si tiene muchos suscriptores, ha de ser muy interesante, y entonces lo recomienda más. Hacer clic en me gusta, los vídeos que tienen muchos me gustas, YouTube considera que son maravillosos y también los recomienda muchísimo. El que más no me gustas tiene, por ejemplo, de todos mis vídeos, es el que hice de Iker Jiménez, porque toda la banda de Iker Jiménez ha venido a ponerle no me gusta. Me enorgullece muchísimo, pero claro, ese no lo recomienda YouTube nunca, aun cuando Iker Jiménez esté en el candelero por alguna de las acciones sensacionalistas a las que se dedica. Y lo mismo de activar las notificaciones. Si les sobran 1 euro, 2 euros, 5 euros, 1,000 euros, 1.200.000 euros, pues pueden apoyarnos en Patreon, que es a través de una donación mensual, o de PayPal, que es una donación de una sola vez. También pueden hacer una donación de una sola vez por GoFundMe, que probablemente acabaremos con GoFundMe pronto. Por ejemplo, tengo una cuestión, quiero comprar un equipo de sonido nuevo. Usaba el micrófono de solapa, el lavalier, pero tenía problemas. Entonces lo cambié por que es un micrófono cardioide, que me estorba enormemente y como gesticulo mucho cuando hablo, le pego a cada rato. Trato de no hacerlo en los streamings, y ya lo he hecho, ya le he pegado, pero cuando estoy grabando los vídeos le pego un montón. Entonces, bueno, quizás un micrófono de escopeta aquí arriba, donde ustedes no lo vean, pero donde pueda yo manotear a lo loco sin pegarle y sin provocar la molestia que siente uno cuando está viendo un vídeo donde el tarado que está hablando le pega el micrófono. En este caso, el tarado que está hablando, por supuesto, soy yo. Y también tenemos aquí abajo nuestras camisetas. Todavía no tengo las nuevas, pero tenemos una muy bonita, La realidad objetiva existe. Tenemos la de Piensa, es gratis. Mucha gente cree que no es gratis, que si piensa le van a pasar la factura. Oye, estuviste pensando, son $40 o 50 euros o algo así. Y la de Si es homeopatía, no es medicina. Esas son las que pueden comprar. Están en versión camiseta, en versión hoodie y en versión mascarilla contra la COVID-19. Y esto más o menos nos deja donde estábamos para seguir hablando de cosas. Bueno, voy a pasar un poco por el chat. Tenemos 83 me gusta y solo un no me gusta hasta ahora. Chicos, ¿qué pasó? El no me gusta era solo uno. Bueno, me preguntan. Voy a hacer una ametralladora rápida del chat, salvo que haya algo especialmente interesante. Me salto muchas cosas. Disculpen que no responda a todo, pero este chat tendría que durar 6 horas. Y aún así, en 6 horas me estarían haciendo muchas más preguntas y entonces sería el chat de nunca acabar. Y no puedo hacerlo. Ojalá pudiera, pero no. No puedo hacerlo. Me dice Pablo Moya, me habla sobre las distintas sondas que están enviándose a Marte y me pregunta si ya ha empezado la colonización de Marte. No, ni de lejos. Para colonizar un planeta necesitas poder vivir en él. Y para poder vivir en Marte falta muchísimo. O construyes lugares cerrados o terraformas Marte. Vamos, El Marciano, la película está muy bien hecha, pero no es viable como forma de colonizar un planeta, ¿no? Ni aunque tengas a Matt Damon
Entonces, no, estamos muy lejos, pero es un planeta que queremos conocer. Y además las carreras espaciales que se están presentando ahora tienen una doble función. Tienen una función política clarísima. Tienen una función política tanto interna en los países de los gobiernos que están entrando en la exploración espacial, y tiene una función de carácter internacional, independientemente de que sirve para obtener conocimientos. Entonces, pues no estamos ni cerca de empezar a colonizar Marte. ¿Qué opina de las declaraciones de González de la Cuesta? No sé ni quién sea. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a que el golpe de Estado en Myanmar es un complot de China? No, a ver, los militares son los mismos que estaban antes y que estuvieron durante décadas. En la entrega del poder a los civiles, obviamente fue una simulación. El hecho de que los civiles además parece que no fueran demasiado hábiles en el manejo del poder ayudó al regreso de los militares, pero no, esta es la misma dictadura militar de antes. No busquemos conspiraciones donde no las hay. China tiene la mano metida donde puede, pero el caso de Myanmar, y porque he estado revisando, son los mismos soldadotes de la vez pasada, pero ahora en versión nueva. The Lancet publica estudios sobre la vacuna rusa contra la COVID-19. La COVID, esa enfermedad, no es el COVID. Crea anticuerpos y es seguro. Opinión. Ahora sí confías o hay algo que reprochar. Hay algo que reprochar. En el anterior vídeo ya lo comenté y puse el estudio, el análisis que hizo la doctora Irma Aguilar Delfín, que además es mi amiga, sobre por qué hay cuestiones que dudar. Pero es que nadie dudaba de la vacuna. La vacuna utiliza procedimientos que sabemos que son seguros, que están probados, y no tiene por qué ser mala. Puede tener una eficacia baja, puede tener algún problema, puede tener alguna deficiencia, porque los vectores virales que está utilizando han tenido problemas en el pasado, es decir, problemas de baja eficacia. No quiere decir que te salga una oreja en la frente ni cosas por el estilo. Pero el problema no era la vacuna. El problema era la irresponsabilidad de autorizarlas en los estudios. Que ahora salgan los estudios y sean el estudio de fase 3 tal como lo dieron, sea favorable, me parece muy bien, pero eso no quita la irresponsabilidad de quienes antes de tener esos estudios autorizaron la vacuna. Y cuidado, Rusia ha dicho que no va a entregar los datos crudos, los datos brutos sobre los cuales hizo los trabajos estadísticos que llevan a las conclusiones que se publicaron en el estudio. Y muchos especialistas en estadística, de toda la gente que revisa los estudios que se publican en las revistas científicas para ver si no hay algo dudoso por allí, les gusta tener los datos brutos para ver si el trabajo estadístico fue correcto. No solamente la metodología en cuanto a selección de sujetos de sujetos experimentales, o en la aplicación de placebos, en el guardar el doble ciego, etcétera, etcétera. Todos los elementos del método experimental. Aparte de eso, hay gente que le necesita estudiar el proceso estadístico para determinar si son fiables los resultados numéricos finales. Y eso no se ha tenido. Así que Sergio Zurita, me llegaron aquí gracias a Sergio Zurita. Gracias a Sergio Zurita, que alguna vez ha estado desde aquí en su programa de radio hablando de cosas. A ver, para que no sea todo político, ¿qué relación hay entre alfabetización y pensamiento crítico? Si el PS, bueno, supongo que el pensamiento crítico no se enseña, con la cultura viene al solo, al menos en parte, ¿pensamos mejor que antes? Qué buena pregunta. A ver, la alfabetización es clave para el pensamiento crítico, pero tenemos ágrafos que tienen un pensamiento crítico excelente. Probablemente lo favorezca, pero es que no es la alfabetización en sí, sino qué lees. Nuevamente, la alfabetización es un medio para llegar a información, pero si lo que lees es basura, el pensamiento que vas a tener corresponde a esa basura, ¿no? Pensamiento crítico es muy difícil enseñarlo porque nadie te lo quiere enseñar, casi nadie te lo quiere enseñar. Lo que tratan de hacer algunos es convencerte de aquello en lo que ellos creen. Política, filosofía, historia. Si tú crees que en la historia los buenos son X y los malos son Y, no te enseñan a valorarlo. La mayoría de las veces te enseñan a que estás a favor de estos y aquellos son los malos, ¿no? Los romanos eran los buenos para mí, por ejemplo, en las guerras púnicas, que me parecían aburridísimas porque me las enseñaron muy mal.
Hasta que leí el libro de Gisbert Haefs, que también es mi amigo, el libro de Aníbal, y de pronto los cartagineses no eran los malos de la película forzosamente. Entonces, no sé cómo se enseña pensamiento crítico. Yo creo que es una labor que tiene pendiente la educación. Enseñarle a la gente a cuestionar con el límite de un nivel, de un criterio determinado. Yo no te voy a creer lo que me dices a menos que me presentes tales evidencias. Cuando me las presentes me veo obligado a creerte. Mientras no haya esas evidencias, no voy a poderlo aceptar como real, aunque suene muy bonito, como el dióxido de cloro. Cura todo, porque no creen que el dióxido de cloro dicen que cura el coronavirus, la COVID-19. No, cura la malaria, el cáncer, la diabetes, el SIDA, todo, la hipertensión, cura todo. Es lo que se llama una panacea, lo que cura todo. Y sabemos, porque sabemos suficiente sobre el funcionamiento del cuerpo humano, que no hay nada que pueda curar todas las distintas afecciones que tienen distintos orígenes, unos hongos, unos virales, otros bacterianos, otros de parásitos, otros de problemas anatómicos, otros de problemas fisiológicos, otros de problemas genéticos, otros de problemas de otro tipo, y no todo se puede curar con la misma sustancia. Entonces, creo que tenemos que enseñar pensamiento crítico. Yo estoy trabajando sobre un texto dedicado a una especie de manual de uso de la cabezota que traemos arriba del cuello, que sirve para algo más que para traer sombrero, pero tenemos que ser expuestos a la posibilidad de cuestionar. A mí me ayudó mucho llegar a una preparatoria, un bachillerato de refugiados españoles, curiosamente, donde yo venía de una escuela que habían fundado unos estadounidenses en México. Y allí, si te salías y preguntabas algo que molestaba al profesor, ya tenías un problema. Entonces, alguna vez me cambié de escuela, porque aquella medio me echaron, y en el primero de bachillerato, en el primero de preparatoria, con cierto temor a las pocas semanas de estar yo en la escuela, hice una pregunta de esas: oye, ¿y si pasa esto? Y el profesor se volvió y me dijo: qué buena pregunta, no sé. Y dije yo: hostia, aquí las preguntas son buenas, no te riñen por hacer preguntas, y además hay cosas que el profesor no sabe. Y me dijo: lo voy a averiguar. Esa escuela hizo mucho por mi pensamiento crítico, porque me enseñó, algunos de los profesores al menos, me enseñaron a dudar, a cuestionar y a buscar los datos necesarios para aceptar o rechazar una proposición. Porque el pensamiento crítico no es otra cosa que no aceptar proposiciones que no estén sustentadas en una serie de evidencias razonables. No se pueden pedir excesivas evidencias, no se puede pedir las pruebas perfectas y absolutas y definitivas de la verdad filosófica o religiosa total, pero también tiene que saber cuándo decir: esto ya no lo puedo cuestionar, porque los datos son suficientes para asumirlo, así sea provisionalmente, como realidad. Sea en política, sea en la decisión de compra de una prenda de ropa o de un alimento, o sea en cuestiones mucho más serias como son la salud. ¿Cuál es mi opinión acerca del aeropuerto de Santa Lucía? El señor López intenta presentarlo como un logro. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Se tiró a la basura un trabajo que ya se había hecho, se tiró a la basura una inversión que ya se había hecho, se endeudó. Se hizo todo esto con una serie de mentiras, con una consulta popular absolutamente espuria, irrechazable, antidemocrática, manipulada, para llevar al aeropuerto a un lugar donde no debe estar según los expertos internacionales y entregárselo al ejército, como se le está entregando casi todo el país al ejército. Ayer leía yo precisamente que López Obrador tomó todos los fideicomisos que había para la promoción de la ciencia, para distintas investigaciones, para la salud, para los casos de desastres, para luchar contra la violencia contra las mujeres, etcétera, etcétera. Todos esos fideicomisos fueron decomisados, requisados, embargados por el gobierno y cancelados, excepto uno, el del ejército mexicano, que ha crecido en los 2 años que lleva López Obrador en el poder en un 1000%. Y la militarización de ningún país es buena idea, nunca. Incluso en tiempos de guerra es mala idea, aunque sea necesario, pero cuando no hay tiempos de guerra es totalmente absurdo. Ana Cita, que se la conozco, la he visto por allí, aquí y allá, es científica y estaba buscando a alguien en YouTube
que me ayudara a explicarle a la gente lo que es la pseudociencia. Ya yo dice like antes de empezar, sí, Anacita, te he visto por allí en Twitter, supongo, en Facebook, por allí. La pseudociencia es algo que no sigue los métodos de la ciencia, pero usa sus palabras, usa su escenografía, usa su vestuario. Es como un teatro de la ciencia donde no se hace ciencia, pero se parece a hacer ciencia. Por ejemplo, Kalker, que es el gran vendedor del dióxido de cloro, es un sujeto que presume de un título que obtuvo en una universidad de licenciado en medicina biofísica o algo así. La universidad ha dicho que no imparte eso, que eso es falso, que ellos nunca le dieron ese título. Pero él se presenta como un científico, sale en sus vídeos con batita blanca, como si fuera un científico. Dice que hay investigaciones que nunca ha hecho y utiliza palabras de la ciencia, utiliza lenguaje técnico. Es exactamente lo que es la pseudociencia. Es distinta de la magia. La magia pretende no tener nada que ver con la ciencia ni con la realidad, sino acudir a fuerzas preternaturales, sobrenaturales, externas, de otras dimensiones, de universos paralelos y tal, y se hace la magia. Pero la pseudociencia pretende ser ciencia alternativa. Pretende ocupar un lugar junto a la ciencia, junto a los métodos de la ciencia y los resultados de los métodos de la ciencia. Yo creo que esa es la definición más sencilla que podemos dar de la pseudociencia, y aunque haya obviamente muchísimos matices. Pero esa es la base de lo que hacen los pseudocientíficos, fingir que hacen ciencia. Te dicen, bueno, es que sobre todo muchas veces, el doctor Fulanes inventó una cosa que es un aparato que te cura la ceguera. Está muy bien, y ese doctor, ¿cómo lo hizo? No, pero es doctor. Sí, ya sé, ¿es doctor en qué? ¿En medicina? Sí. No sea como aquel que hacía el agua mágica, el japonés, que era doctor en economía, pues se presentaba con el doctor no me acuerdo qué ahora. Iker Jiménez lo promovió muchísimo, pero era doctor en economía, no era doctor en medicina. Entonces, hacerle creer a la gente que lo que están presentando es tan válido como la ciencia. Y para ello hay que decir, por supuesto, el argumento fundamental de la pseudociencia, que la ciencia oficial no quiere permitirles a ellos que lleguen sus conocimientos a otras personas, porque la ciencia vive de esto, y si hay otros conocimientos ya no tienen negocio. Cualquiera que sepa cómo viven los científicos sabrá que no hay un negocio real en la ciencia. Hay cosas de las que no tenga idea. Bueno, ya Guillaume Padrón me vuelve a preguntar sobre Assange. Canal que desmintiera la charlatanería, aquí lo tienes, a eso nos dedicamos desde hace muchísimos años para que nos riña mucha gente. Que me preguntan sobre gente que no conozco de verdad, Alexander Dugin y el nacionalbolchevismo en general. No sé, pero el nacionalismo es horroroso y el bolchevismo no sirve para nada, entonces supongo que juntos no deberán tampoco ser muy admirables ni para tenerlos en cuenta. No doy consejos. El gran reseteo. A ver, esto sí me interesa porque lo están usando como nueva conspiranoia. Y les voy a contar lo que es. Todos los años, algunas personas, no todas las personas, que tienen que ver con la economía mundial, se reúnen en un gran foro económico en la ciudad de Davos. Es el Foro Económico de Davos. Y tratan más o menos de preguntarse cómo va el mundo y de proponerse cómo podrían hacer ciertas cosas, y nunca logran dar tampoco demasiado, no tienen una eficacia ni siquiera medianamente razonable. Pero el año pasado vieron algo que es evidente. Como estábamos en febrero del año 2020, no vamos a volver. Hay cambios que son para siempre. Hay cosas que se forzaron, como cambios como por ejemplo el teletrabajo, el telestudio, el uso de empresas de logística para mover mercancías antes que ir a la tienda, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que no van a volver a ser iguales, como ocurre después de una pandemia. Después del SIDA a nadie se le ocurre hacer el amor con alguien no muy conocido sin condón. Ya nos parece tan natural que mucha gente no se acuerda cuando el sexo se practicaba fundamentalmente sin condón, porque lo más peligroso que había, las enfermedades
de transmisión sexual que había, pues se podían tratar con antibióticos fácilmente. Entonces, en el año pasado, el Foro Económico de Davos se puso como título, como sugerencia de tema, el gran reseteo, the big reset. Es decir, se van a resetear una serie de cosas. Entonces, como hay cosas en las que se va a partir de cero cuando alcancemos una normalidad posterior, cuando estemos vacunados el 80% de los seres humanos, etc., ¿qué habría que hacer? ¿Cómo habría que abordarlo? Nadie tiene idea hasta ahora. Hay propuestas de todo tipo. Cada economista que ustedes conozcan tiene sus propuestas, algunos más razonables, por ejemplo, Luis Carlos Díez José Luis Ferreira aquí en España, que son dos amigos míos, pero hay otros que están directamente delirando y especulando a lo loco. Paul Krugman tiene una buena idea, por cierto, de algunas cosas que se pueden hacer para tener un mundo mejor después de la pandemia. Pero los conspiranoicos han decidido que el gran reseteo es un plan malvado de la élite que nos controla, porque ustedes saben que siempre hay una élite que nos controla, lo hace tan mal que a ellos no los puede controlar y son los más tontos de la tribu. Claramente los conspiranoicos son los más tontos y ni a ellos se les puede controlar. Imagínese controlarlo a usted, que trata de utilizar su cerebro para algo más que para enfriarla, que para ver la televisión. Los conspiranoicos han decidido que el gran reseteo es un plan de la élite mundial para someternos a sus terribles designios. Y entonces a lo del gran reseteo le han pegado la 5G, la vacuna, el chip, los chips famosos que le van a poner chips a todo el mundo. No les parecen bien los chips, sobre todo, salvo cuando se los quiere poner Elon Musk, cuyos chips no valen para nada, es una tontería. Le han ido adhiriendo todas las conspiranoias que tenían en el pasado, ahora ya no es las conspiraciones de los Illuminati de 1780, sino ahora todo es el gran reseteo, pero se las han pegado. No hay tal, es una absoluta invención de las personas que viven de vender este tipo de sensacionalismo y este tipo de miedos. De los Stulin y de las Cristinas de este mundo, entonces no les hagan caso, no existe tal gran reseteo, era el nombre de una conferencia, por favor, yo he dado, yo di una vez un nombre, una conferencia que se llama Medicina Cuántica, la mística cuántica, y se la di, incluso había 3 premios Nobel, lo he contado, que estaba yo horrorizado, es el día que más miedo he tenido de dar una charla, porque entre el público yo sabía que había 3 premios Nobel, además no sé quiénes eran. Ya estaban otros que, como Dirac, que uno espera que pronto sean premios Nobel. Pero yo les hablaba de la mecánica, de la mística cuántica, y que nadie me diga que la mística cuántica existe como posibilidad real de hacer cosas, no, era solo el nombre de una charla. Bueno, ¿qué opinas de determinismo duro contra compatibilismo? No sé de qué signifique eso. El problema no es el concepto de copyright, sino los mecanismos automatizados junto con la legislación excesiva en Estados Unidos. Son los mecanismos automatizados y es el no establecer claramente qué es el uso legítimo, porque hay un uso legítimo de todas las obras creativas. Yo soy gran defensor del copyright porque de eso viven los escritores y los músicos y los pintores y los dibujantes y los cineastas y los actores y todo. O sea, el copyright es el salario del creador. Cuando las empresas se apoderan de él son otros problemas, pero esencialmente se crea la idea del copyright como el derecho que tienes de explotar los productos de tu inteligencia durante un tiempo determinado en exclusiva, para que puedas ganar dinero por eso, porque si no, ganas muy poco sin el copyright. En los libros, por ejemplo, el escritor lleva 9% del precio de tapa. O sea que para sacar un salario razonable de 1.800 euros, pues hay que vender libros de 10 euros, hay que vender un porrón de libros al mes. No hay escritores, salvo Stephen King, gente así, pero vamos, la gran mayoría de los escritores no viven de escribir, y si encima les quitas lo poco que ganan por derechos de autor, hombre, no me parece correcto. Todos los del copyright gratis son unos caraduras. Pero efectivamente el problema es lo automatizado, y no solo la legislación de Estados Unidos, sino que YouTube le pasa todo el asunto al dueño del copyright. YouTube no se mete. Entonces el asunto queda entre yo y el dueño del copyright. El dueño del copyright puede ser Sony Music, y yo no soy nadie. Y yo frente a Sony Music llevo las de perder haciendo lo que sea.
salvo como hagamos una competencia de escribir cuentos, que probablemente los escribo mejor que Sony Music, pero en general estoy perdido ante una empresa de esas dimensiones. Y ese es el problema, que además, en el caso de YouTube se quita de en medio. Si una empresa le dice, este señor está infringiendo mi copyright, le dice, vale, te bloquea o te desmonetiza o te cierra o te borra el video, y ya luego tú te peleas con Sony Music. Digo, tampoco eso es una solución muy buena. La ciencia, ¿qué opina de The Kinks? Un gran grupo, los hermanos siempre me han caído bien. The Animals, un enorme grupo, además, con Eric Burdon, que por ahí anda Eric Burdon todavía, una de las mejores voces inglesas en su momento. Rolling Stones, es el gran show, es el gran espectáculo del mundo. Yo soy ante todo fan de los Beatles, pero ver a Mick Jagger en escena y ver a Charlie Watts con los años que tiene después de un cáncer tocando la batería, y por supuesto me parece una banda espectacular. The Doors nunca me gustaron tanto, fue demasiado postureo quizás y fue demasiado breve, y para brevedades me quedo con Jimi Hendrix y Janis Joplin. Pero evidentemente son mis grupos formativos, unos grupos que me forman cuando yo soy un adolescentito, todavía no entiendo del mundo absolutamente nada. Me veo muy de Deep Purple, esa sí, no. Me gustan algunas cosas de Deep Purple, pero lo que más me gusta de Deep Purple es algo que está casi olvidado, y es el concierto para grupo y orquesta que escribió John Lord, y que lo hizo con la Filarmónica, con la Sinfónica de Londres. Y existe el disco y está en YouTube, puedes oírte completo el concierto. El concierto para grupo y orquesta de John Lord es una gloria musical espectacular. Todavía estaba el guitarrista, se me van los nombres, yo con los nombres soy malísimo, pero el guitarrista original de Deep Purple, que hace un solo magistral allí. Hay un punto en el que se dialogan y se van fundiendo los timbales con la batería, que es glorioso. Es un gran concierto, y es probablemente lo que más me gusta de Deep Purple, junto con Smoke on the Water, por supuesto. Beto Villar sí sabe, sigue desde hace años el Arkin Poe, son geniales. ¿Qué? Son geniales, además son magníficas personas. No sé quién sea Hickel. Asegura que los datos de Max Rosser y Pinker sobre el descenso de la pobreza son una manipulación de la realidad y que el PIB no es un buen indicador de bienestar. ¿Qué piensa usted? ¿Que no se usa el PIB como indicador de bienestar? Es decir, es que esto es un hombre de paja. Ni Rosser ni Rosling, en realidad, que es el que lo inicia, ni Pinker utilizan el Producto Interno Bruto per cápita como indicador de bienestar, perdón. No sé si oyen eso, pero ahora sí lo tenemos. Empieza a sonar el bajante, tenemos nuestra bonita fuente que había yo prometido a todos ustedes. No se usa el PIB, se usan los ingresos y el aumento en la calidad de vida que esos ingresos le dan a una familia. Si vas a ver los videos de Rosling, él habla de cuando se tienen ingresos suficientes para comprar una bicicleta, cómo cambia la vida de una familia. Cuando se tienen ingresos suficientes para comprar zapatos, cómo cambia la vida de una familia. Y el hecho real es que la pobreza ha disminuido por cualquier mecanismo que utilices para medir la pobreza y el hambre, han disminuido en números absolutos y en porcentaje de seres humanos. Esto no quiere decir de nuevo que, qué bien, ya lo hicimos, ya no hay que preocuparse. No, queda muchísimo por hacer, pero sabemos que se puede. Se puede combatir la pobreza y se puede combatir el hambre. Pero que me enseñen su indicador. Y con ese indicador analizamos la pobreza extrema en el año 1900 y la pobreza extrema en el año 2020. Con el indicador que quieran. ¿Hace cuánto que no hay una hambruna por falta de alimentos? Les cuento desde cuándo, desde los años 50. Las hambrunas que se han producido por guerras que impiden la llegada de alimentos a quienes los necesitan. Por ejemplo, Sudán del Sur, por ejemplo, Yemen. Pero las hambrunas porque no hay comida son cosa del pasado. Las hambrunas que ya vio mi generación, como la hambruna de la guerra de Biafra, fueron provocadas por el ser humano. Son hambrunas hechas a mano
pero no es porque no haya alimentos suficientes. Hay desnutrición, sí, pero aquellas hambrunas donde moría la gente como moscas ya no existen y no hay forma en que puedas demostrar que existen y están ocurriendo. Y fueron la tónica del planeta hasta mediados del siglo XX. No sé quién sea Hickel, pero me parece bastante poco fiable, y sobre todo cuando habla del Producto Interno Bruto, que no está, no es. Yo no recuerdo en ninguno de los libros de Pinker que esa sea su forma de analizar la realidad. El Producto Interno Bruto es una medición que se hace a nivel país, no a nivel de personas. Bueno, no le gusta el mambo del cha-cha-cha, los ritmos latinos que se tocaban con orquesta. Sí, yo fui muy de salsa, ¿eh? Yo cubrí varias veces para La Jornada, cuando La Jornada no era la basura que es hoy, el Festival del Caribe, por ejemplo, ¿no? Y conocí se me van los nombres, porque conocí a un montón de gente, conocí a Celia Cruz, conocí a León, y sí me gustan, pero no me gustan tanto. Conocí sobre todo a Papo Luca, que es un pianista de un nivel extraordinario, pero no me llena. Las letras eran, salvo de algunas cosas que tiene Papo Luca precisamente con la Sonora Ponceña, en general las letras me dejan mucho que desear. Y luego, bueno, el problema que el merengue tiene sus limitaciones armónico, melódico y rítmicas, que no tienen unas grandes variaciones. Dentro de eso, el jazz que hace Papo Luca con la Sonora Ponceña es extraordinario, pero no es lo que más está más cerca de mí. ¿Qué instrumentos tocas? ¿Sigues tocando? Yo toqué muchos instrumentos de cuerda latinoamericanos, porque tuve una época de música folclórica latinoamericana, lo siento. Yo con mi poncho y todo, sí, era absolutamente esperpéntico, neoprimitivista e ingenuo. Pero toco el cuatro, toco el charango, toco la jarana jarocha, por supuesto. Toqué algo de bajo sexto, pero fundamentalmente mi instrumento es la guitarra. Soy muy malo, pero muy entusiasta. Y en la última banda que tuve, lo que hacía yo era escribir las letras, entonces me aguantaban aunque fuera yo mal guitarrista y peor cantante, porque como yo hacía las letras y teníamos mucho material original, escrito con mi queridísimo compadre Toño Malpica, que ahora se ha convertido en un escritor de enorme éxito en México, pues como yo escribía las letras me tenía que aguantar la banda. Es divertido. ¿Qué piensa respecto a la corrección política? Lo que he dicho toda la vida es absurda y no, es veneno para la mente. Luego, ¿es ético seguirles permitiendo a estas corporaciones seguir haciendo su voluntad por hacerle caso a sus fans? ¿Qué corporaciones hacen su voluntad? No, mira, hasta las peores corporaciones tienen que ajustarse a las leyes y los multan y todo. Sí hay abusos, pero de allí a decir que las corporaciones hacen su voluntad, eso es una alteración de la realidad, de verdad. Jacques Fresco eres tú, no, yo soy el presidente opositor a Jacques Fresco, porque Jacques Fresco junto con el marimbero Peter Joseph fueron los que hicieron el supernegocio de Zeitgeist, que trataron de convertir en un movimiento mundial con el que ellos se iban a tomar el poder en el mundo. Y al final lo único que hicieron fue dinero, que era lo que le interesaba a Peter Joseph, que por ahí sigue haciendo dinero. Bueno, lo voy a dejar por aquí para ir un poco a los correos electrónicos, que tenía yo cosas así como muy complejas. Me dicen que el gobierno mexicano pretende resolverlo todo aplicando la vacuna rusa. No va a resolver todo aplicando la vacuna rusa. Tiene varias vacunas, pero tiene muy pocas, no las ha comprado y no las está distribuyendo bien. El problema en México es la página web que instalaron, porque uno tiene que pedir que lo vacunen en una página web que estaba diseñada absolutamente con las patas, según todos mis amigos que se dedican al diseño web y a la ingeniería de sistemas. Pero no, la vacuna que te ofrezcan, póntela. ¿Por qué los pastores de iglesias no explican cómo fue que el humano aprendió a usar el fuego, construir casas y cubrir su cuerpo con ropa? Porque eso ya venía de serie cuando los hizo Dios. ¿Hay datos de cuándo el humano decidió usar zapatos, criar animales, sembrar y cocinar su comida? Sí, datos sí hay.
¿Cómo fue que el humano decidió cocinar la carne para alimentarse? ¿Cómo fue? No lo sabemos porque fue un par de incluso de especies de atrás, es decir, especies, si mal no recuerdo, el Homo habilis ya usa el fuego y es 2 especies antes que nosotros. Entonces, ¿cómo fue que el ser humano descubrió la medicina? Hay datos, todo esto lo puedes encontrar en libros de historia de paleoantropología, sobre todo, porque esto lo estudia la paleoantropología, los indicios por los cuales sabemos en qué momento se empezaron a usar zapatos, supongo que desde el principio, en qué momento se empieza a cocinar. Yo recuerdo a alguien que decía que cocinar nos hizo humanos, porque puso a nuestra disposición una serie de nutrientes que la carne cruda y los muchos alimentos crudos pues no tienen. Por eso los crudiveganos tienen tantos problemas de salud, más incluso que los veganos, porque una cosa es comer algo que tiene un nutriente y otra cosa es que ese nutriente esté biodisponible, es decir, que esté de una forma que tu cuerpo lo pueda aprovechar. Entonces esa teoría de que cocinar nos hizo humanos, que alguna vez escribí sobre ella, es muy, muy interesante. ¿Sería factible que tenga una sección donde comente o reaccione con algunos vídeos como los de Javier Milei, Gloria Álvarez o Agustín Laje? No. Y te voy a decir por qué. Porque sería hacerles promoción. El día que ellos lo hagan conmigo, que no tienen arrestos para hacerlo, los dejo que lo sigan haciendo. Yo no les voy a dar publicidad. Y darles importancia es como si me pongo a hacer... Hay muchas charlatanadas que la gente me pide, ¿y por qué no hablas de esto? Pues mira, porque casi nadie lo conoce, pero si lo pongo en un video mío lo van a conocer 67,000 personas que no deberían, que es mejor que no se enteren tampoco, porque alguno se la va a tragar. Así que no. Se habla... a ver, no me voy a tener que saltar cosas porque voy a esto que me parece mucho más interesante, al que le puedo dedicar unos minutos para entrar a nuestra sección de poesía. Y ya sé que estoy otra vez dejando chats a montón fuera, estoy como a la mitad. ¿Tú crees que la globalización es positiva o negativa? Y existe en este momento una verdadera globalización, considerando medidas proteccionistas de los grandes defensores del liberalismo como Europa y Estados Unidos. Europa, proteccionismo, no estoy muy consciente de ello, pero vamos a hablar de globalización después de unos segundos porque tengo que tomarme unos minutos. Ustedes disculparán, no tardamos. Bueno, estamos de regreso. Muchas gracias por esperar. Estos espacios son para que la gente vea cómo puede verse guapísimo su anuncio en
en estos streamings sí deciden patrocinarnos, sí deciden ayudarnos, porque yo sigo queriendo hacer más cosas. Creo que los streamings, y esto me lo pueden decir en los chats si es cierto o no, creo que los streamings han mejorado desde que empezamos hace 14 streamings, que era aquello verdaderamente aterrador, y me veía yo cortadísimo, y la iluminación era incorrecta y todo estaba mal, pero bueno, había que empezar de alguna manera. Creo que vamos mejorando, creo que tenemos 145 personas viéndonos, lo cual es una locura, y les agradezco muchísimo, por supuesto, que lo hagan. La globalización es positiva o es negativa. La globalización tiene una historia que a mí me da muchísima risa. Me van a perdonar que me sirva a cuadro, como se dice en la televisión, pero quiero Coca-Cola y ya no tenía yo en mi tacita, y me interesa mucho más hacerle publicidad al canal El Rey va Desnudo, por supuesto, de la que me interesa hacerle a la Coca-Cola. Salvo, por supuesto, que la Coca-Cola nos quiera patrocinar. Bueno, la globalización fue un fenómeno, y creo que si de esto ya hablé me van a perdonar que lo repita, pero creo que es interesante. La globalización fue una idea de los defensores del libre mercado, de los liberales económicos, que consideran que todo obstáculo al comercio es malévolo. No es cierto. Y hay muchos casos que pueden demostrar que esto no es cierto, pero fundamentalmente este es su principio. Y entonces propusieron y empezaron a empujar, y esto fue uno de los elementos del neoliberalismo, sin duda alguna, del de verdad, no del neoliberalismo utilizado como fantasma para asustar a toda la gente, no. Uno de los elementos del neoliberalismo fue empujar a los países a que rompieran las barreras al comercio. Las barreras al comercio son fundamentalmente los aranceles, es decir, los impuestos que yo te cobro de importación. Cuando tú metes algo a mi país, yo te cobro unos impuestos para mi economía, sobre todo si es algo que yo no puedo producir. Y lo que planteaban los defensores del libre mercado es que las mercancías deberían poderse mover libremente, y esto permitiría además que la gente accediera a una serie de satisfactores a un precio mucho más bajo. Sí, efectivamente, a un precio más bajo, al no haber la carga impositiva, la carga de los aranceles sobre los bienes que se importaban, pero al mismo tiempo desalentando la competencia local. Las medidas como los aranceles o como los bloqueos o las limitaciones a la exportación de todo tipo, limitar la cantidad de X material que puedes importar, etcétera, son proteccionistas en la medida en que tienen por objetivo, a veces no lo logran, pero al menos ese es su objetivo, proteger a la industria local para que la industria local crezca y pueda competir. Es muy difícil competir con tu compañía de refresquera, el sombrerito feliz, si tienes que competir con Coca-Cola. Claro, cuando Coca-Cola Coca-Cola manda a los países solamente el jarabe, todo lo demás se embotella localmente, se crean empleos localmente. Es decir, ya no es como un objeto que directamente se importa en su totalidad. Pero pensemos en algo que se importa integralmente: cajitas de zapatos. La gran compañía alemana que hace trillones de cajitas de zapatos y las vende en todo el mundo, va a aplastarme si yo tengo una pequeña fábrica de cajitas de zapatos. Entonces, los estados pretenden proteger su propia economía. No es del todo malo, salvo que esto en ocasiones lo único que conseguía era paralizar a la propia economía, y que el que se quedaba protegido decía: entonces no tengo que competir, pues ya no hago nada. Con lo que estoy bien. Es decir, nada es en blanco y negro en este sentido. La globalización fue decir: hay que abrir los mercados, hay que romper las barreras comerciales para que todas las mercancías puedan moverse libremente sin pagar aranceles, sin estar sometidas a otro tipo de obstáculos. Y lo siguiente fue: el dinero puede y debe poder hacer lo mismo. Es decir, yo puedo transferir todo mi dinero, mis 40 euros que puedo tener en el banco, lo puedo transferir a un banco en Hong Kong, o lo puedo transferir a un banco en Arabia Saudita sin pagarle al gobierno de Arabia Saudita o al gobierno español o al gobierno de Hong Kong. Entonces, el libre movimiento de los capitales permite que yo juegue en la bolsa de Italia, pero cuando la bolsa de Italia se empieza a hundir, saco el dinero de la bolsa de Italia, lo voy y lo meto en Wall Street, o en la bolsa, en el IBEX, en la bolsa IBEX de España, o en cualquier lugar donde me dé la gana. El libre movimiento de mercancías
y recursos financieros y dinero, evidentemente era muy bueno para las personas que venden mercancías y tienen grandes cantidades de dinero para invertir. Al ciudadano común le beneficiaba, te lo vendían como el gran resultado del siglo, le beneficiaba efectivamente en que tenía acceso a más bienes a precios un poco más bajos, pero esto a veces con un precio duro para la economía de su sociedad, de su país. Pero lo lograron. O sea, nos guste o no nos guste, estuviéramos o no estuviéramos de acuerdo. Yo peleé mucho contra el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos porque creía yo que podía ser de otras características, porque estaba tratando a los dos países como iguales, cuando por favor basta ver cualquier indicador económico para ver que México no está a la altura de Estados Unidos, ni en salarios, ni en productividad, ni en nivel de vida, ni en esperanza media de vida, ni nada. Y eso fue lo que algunos nos opusimos a ese Tratado de Libre Comercio pensando que se podía hacer otro mejor. Es decir, si Estados Unidos nos quiere tratar como igual, que primero financie la creación de una clase media como la clase media de Estados Unidos, que fue un poco lo que hizo la Unión Europea con los países más pobres cuando entraron a la Unión Europea. La Unión Europea emitió una gran cantidad de dinero a Portugal, España, Italia, Grecia, para que subiera el nivel de vida, y una vez que el nivel de vida se acercaba al de la Unión Europea, ya se podía participar como iguales. Y esto era un poco lo que yo proponía y lo que muchos proponíamos en México. Bueno, pero la globalización se logró, prácticamente se reventaron las principales barreras comerciales entre los principales mercados. Pero a esto siguió otra cosa que ya les gustó menos. Primero, que las mercancías no vienen solas. Si las mercancías es un libro o un disco o una obra de arte o una película, lo que empieza a moverse con libertad son las ideas. Y junto con la libertad de movimiento de las ideas viene la libertad de movimiento de la gente. Si tú libremente pones una fábrica, una ensambladora de coches en México, porque es más barata ensamblar coches en México que ensamblarlos en Detroit, Michigan. Pues entonces, si no hay suficiente mano de obra en el lugar donde pusiste la fábrica, pues va a venir gente de otros lugares a ocupar esa mano de obra. Pero entonces, si tu gente, si tu sociedad aumenta su nivel económico, resulta que hay una serie de trabajos que ya no quieren hacer. Y entonces van a venir otros, en el caso de Estados Unidos, centroamericanos, mexicanos, a hacer esos trabajos. Porque los miserables sueldos que se pagan por esos trabajos, para ellos representan mucho dinero, aunque ya resulten despreciables para el ciudadano estadounidense medio. Y entonces el libre movimiento de mercancías y de dinero implicó el libre movimiento de ideas y de personas, y allí fue donde ya no les gustó. Y allí fue donde a mí personalmente empezó a gustarme muchísimo. España, por ejemplo, es un país que sin inmigración y sin trabajadores inmigrantes no va a poder mantener su realidad. Su sistema de pensiones, su sistema de beneficios sociales, el estado de bienestar del que me parece maravilloso y del que estoy orgullosísimo y al que apoyo con todo mi entusiasmo y para el cual yo sí pago mis impuestos, a diferencia del Comando Andorra, pero para ello necesitamos trabajadores inmigrantes. Necesitamos esos inmigrantes que la ultraderecha desprecia, o que la ultraderecha al menos quiere que nunca sean legales y que siempre sean escorias, y que siempre sean marginados dentro de la sociedad y que no se vuelvan parte de la sociedad que están ayudando a construir. Que, si alguien ayuda a construir tu sociedad, lo consideras parte de tu sociedad. Y los grandes movimientos migratorios que se produjeron y las reacciones de la ultraderecha ante esos movimientos migratorios, indispensables para que funcionen las economías actuales, son los que han llevado a una reacción por parte de las ultraderechas de proteccionismo, de cerrarse, de tratar de cerrar fronteras, de tratar de bloquear la inmigración. Y en ese sentido el globalismo es bueno o malo, es bueno y malo. Tiene características que hay que defender, tiene características que hay que mejorar, pero sobre todo, y esto es lo más importante desde mi modestísimo punto de vista, es indetenible. Es decir, volver a las situaciones, a las condiciones de las naciones atrincheradas en sus pequeñas fronteras, con sus soldaditos en sus puestos fronterizos, con su bayonetita, es tan impensable como volver a los carruajes en vez de los automóviles. Es ilógico. Simple y sencillamente la realidad no funciona así. Algún loco andará en carruaje y algún loco se hará su propia ropa, pero es absurdo pensar que todos vamos a volver a hacernos nuestra ropa en vez de comprar ropa hecha barata.
Y entonces, en vez de quejarnos de la industrialización, lo que tenemos que hacer es luchar para que le paguen justamente a las personas que hacen nuestra ropa, que generalmente la pueden hacer en Bangladesh o en China o países así. Y tratar de que ellos ganen mejor de lo que ganan y que sean bien tratados y que tengan derecho a una vida digna. Pero cerrar las fronteras para que la ropa que viene de Bangladesh se tenga que hacer ahora en mi país y se vuelva mucho más cara, generando nuevos espacios de inaccesibilidad a ciertos bienes, me parece que es imposible que se dé. Y además cerrar las fronteras a la gente se ha demostrado ya que es imposible. Era imposible antes y lo sigue siendo hoy. Así que la globalización es buena y es mala. Otro tema que da para mucho, y aquí es donde lo voy a tener que dejar desafortunadamente, lo del correo electrónico, y me van a perdonar, pues que de veras no doy para más. O puedo contestar con sí y no, que tampoco creo que sea la solución ideal, ser absolutamente lacónico en mis respuestas. Un tema para mi canal, la renta básica universal. La renta básica, hay gente que cree que la inventó, que la inventó ayer alguien, sobre todo en España hay gente que cree que la inventó Pablo Iglesias. La renta básica universal, el salario social, el Partido Socialista la viene proponiendo desde hace muchísimos años, pero antes probablemente incluso del Partido Socialista, yo a quien primero le leí la idea de un salario por existir fue a Bertrand Russell. Al buen y querido Bertrand Russell, que hablaba de que tú naces y te dan un salario para vivir, tienes derecho a vivir al límite de la dignidad. No puedes tener ningún lujo, un salario es casi suficiente para que vivas, comas, te vistas y no des lata. Y luego todo lo demás es por añadido. Si quieres trabajar, entonces ya empiezas a ganar otro salario. Bertrand Russell era un filósofo y era un hombre extremadamente idealista, pero tampoco era un hombre alejado de la realidad. Yo no creo en una renta básica universal en el sentido de que vamos a darle 1.500 euros a todas las personas y entonces a los más ricos de España les damos también a cada uno de ellos 1.500 euros. Y a los youtubers del Comando Andorra les damos sus 1.500 euros a cada uno al mes. No. Primero que nada, no hay presupuesto que lo aguante. Pero sí es posible tener una renta para combatir la pobreza. Siempre y cuando esa renta esté acompañada de programas sociales que la hagan innecesaria a la larga. Es decir, que pongan a las personas en una situación determinada que les permita ganarse la vida el día de mañana para no depender de ese salario social, de esa renta básica universal. Porque no creo que el otro sería sensacional, pero no creo que haya presupuesto que lo sostenga. Cuando Juan Carlos Monedero, que es uno de los chiflados de Pablo Iglesias, que ahora quiere ser alcalde de Madrid, como yo quiero ser la reina del carnaval de Mazatlán, decía que le iba a dar un sueldo a todos los españoles de 24.000 euros al año. Y yo decía, 24.000 euros por tantos millones de españoles, ¿de dónde lo va a sacar, criatura? No nos queda ni para chicles. O sea, no hay dinero que pueda cubrir eso. Pero creo que sí es justo pensar en un salario que haga que la gente no caiga en la pobreza, no caiga en la indignidad y en la marginación. Como sociedad no nos deberíamos poder dar el lujo de tener gente que no viva dignamente, porque además no representa un esfuerzo presupuestal tan grande, ni es mantener vagos como te va a gritar cualquier libertariano que te encuentres por ahí tirado, que cree que cuando a la gente se le da un salario ya no quiere trabajar. Y no es cierto. La gente, salvo excepciones, la gente quiere trabajar y quiere vivir mejor. Si tienes a su familia viviendo al límite de la supervivencia, va a querer que su familia viva mejor y que puedan ir al cine y poderle comprar golosinas a sus hijos. Y la mayoría de los seres humanos queremos sentirnos útiles. Esa visión absolutamente conspiranoica que tienen los libertarianos de que, claro, si le das dinero a la gente ya no quiere trabajar. No es cierto. No pasa. La gente se juega la vida por trabajar, por irse a ganar la vida, y se la juegan las fronteras, y se la juegan las pateras que vienen de África a Europa, y se la juegan la frontera México-Estados Unidos, y se la juegan los centroamericanos con los policías asesinos mexicanos. La gente por trabajar hace cosas espectaculares. Y nos demuestra todos los días que las personas que dicen es que si les das dinero ya no quieren trabajar, tienen una visión de la humanidad absolutamente absurda. Dicho lo cual, llega un momento importante.
Va de anécdota. El gobierno anterior de Madrid había puesto unas placas con los nombres de las personas que fueron fusiladas brutalmente por el fascismo de Francisco Franco. Y con esas placas había puesto también un fragmento del poema Para la Libertad de Miguel Hernández, que fundamentalmente se dio a conocer para muchas personas por la música que le puso Joan Manuel Serrat hace un porrón de años, pero que se sigue cantando. Y entonces lo que hicieron fue romper las piedras con el poema. Esto a la derecha le gusta mucho, ¿no? Acuérdense que la derecha lo que considera música son marchas militares y son capaces de bailar marchas militares. Y su concepto de la poesía pues es el más vasto del mundo, es el de los cantos que acompañan las marchas militares. Entonces, nos enfrentamos a eso, por desgracia. Y entonces decidí que en esta ocasión vamos a leer algunos poemas de Miguel Hernández. Miguel Hernández, un hombre cuyo origen fue pastor de cabras. Un pastor de cabras que aprendió a leer y a escribir, un pastor de cabras que aprendió a escribir poesía, un pastor de cabras que necesitaba expresarse y que se convirtió en uno de los grandes poetas españoles del siglo XX, que peleó por la República y que murió fusilado por el fascismo de Francisco Franco. Y entonces, pues lógico que cuando el fascismo te fusila, pues el fascismo no quiera que tus poemas estén en placas exhibidas a ojos de la población. Y entonces dice Miguel Hernández: llamo a la juventud. Sangre que no se desborda, juventud que no se atreve, ni es sangre ni es juventud, ni relucen ni florecen. Cuerpos que nacen vencidos, vencidos y grises mueren. Viven con la edad de un siglo y son viejos cuando vienen. Y dice en su poema Sentados sobre los muertos: sentados sobre los muertos que se han callado en 2 meses, beso zapatos vacíos y empuño rabiosamente la mano del corazón y el alma que lo mantiene. Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene, eso pide mi garganta desde ahora y para siempre. Y finalmente, pese a que es un hombre que tuvo que participar en un enfrentamiento bélico debido al golpe de Estado dado por un grupo de militares fascistas, dijo sobre las guerras: tristes guerras si no es amor la empresa, tristes armas si no son las palabras, tristes hombres si no mueren de amores, tristes. Este poema además es una audacia lingüística espectacular en el uso del tristes repetido. Hay uno de los poemas que más me gusta en inglés, y viene al caso comentarlo, es el poema de las campanas de Edgar Allan Poe. Y él habla del sonido de las campanas and the sounding and the chiming of the bells, of the bells, of the bells. Y repite la palabra obsesivamente, y cuando tú le dices esto es ilegible, y cuando se lo oyes a los grandes lectores de poesía, como Vincent Price, o sobre todo Vincent Price, es impresionante cómo puede hacerlo. Y un gran compositor, por cierto, Phil Ochs, se atrevió a ponerle música al poema de las campanas de Edgar Allan Poe. Esas audacias de los poetas que nos enseñan los sonidos extraños de la maravilla de nuestro idioma son también aportaciones, no solamente lo que se dice. ¿Qué me dicen? Propuestas. Bueno, terminamos con eso y entonces vamos a ver qué podemos avanzar en los próximos 10 minutos con el chat. Nuevamente pido, alguien me hizo favor de hacerlo y se los agradezco muchísimo, pero pido voluntarios nuevamente para tomar luego la sesión de streaming
y poner los momentos de las respuestas que doy más largas. Las que doy respuestas a nivel ametralladora, esas respuestas varias y ya, no cada 5 segundos poner una respuesta, pero sí hacer la lista de temas de cada sesión con sus marcas de tiempo, porque esto me sirve luego para, primero que nada, para ponerlo en los streamings, cosa que no he hecho y que tengo que hacer, lo hice solo en uno, y también para seleccionar lo que estamos haciendo, que es poner algunos fragmentos del streaming como parte del canal, para también atraer a la gente que no está dispuesta a meterse 2 horas de streaming o no sabe si quiere meterse 2 horas de streaming, a ver si así los convencemos y no están ustedes tan solos, aunque muy solos no están, si tenemos en este momento 143 personas viéndonos. Entonces, pues, por favor, la lista de eso y lo del chat, perdón, 1000 veces perdón, lo del chat que no pueda yo responder ahora. ¿Qué piensa de Yanis Varoufakis? ¿Piensa que es un populista marxista pseudointelectual o considera que algunas de sus propuestas son válidas? Mira, conozco poco a Yanis Varoufakis, perdón. Es un poser. Cuando no se hizo lo que él quería en Grecia, dejó tirado a su país para irse a vivir la Dolce Vita como millonario en París. Como decía aquella canción de Jaime López, así se cargan a los de abajo y así se caiga el propio país, siempre ha de haber escudos humanos y un lugarcito a salvo en París, que es para dónde van a ir a todos los que salgan después del gobierno de López Obrador, van a ir a París y van a tener su rinconcito como todos los tiranos los han tenido. Y ahí se fue a dar Varoufakis. Varoufakis ha creado un partido para tratar de ser eurodiputado porque no quiere trabajar y punto. Que tiene propuestas interesantes, por supuesto, todo el mundo tiene propuestas válidas, pero eso no significa ni que sea buena persona ni que realmente le interesen las propuestas. ¿Qué opina de Thomas Sowell? No lo conozco. Que suban los impuestos, ¿para qué? Para robar más. Depende dónde lo digas. En países donde la corrupción impera, probablemente sí. Pero aún en los países donde la corrupción impera, hay que pagar las carreteras y la iluminación pública y las escuelas públicas. Y mientras más impuestos haya, más habrá de eso. Pero en países donde la corrupción está en niveles razonables, en niveles habitables, me parece una simpleza decir ese tipo de cosas. Bueno, y esta es la pregunta, ¿la corrupción es sistemática? En algunos lugares sí, en algunos lugares se ha convertido en la forma de vida normal. Uno de mis trucos en México era no pagar mordida a los agentes de tráfico cuando te paraban. Y el horror, o sea, la disonancia cognitiva que sufrió un policía que te decía, oiga, se pasó usted un semáforo en rojo. Uy, no me diga, oficial, qué barbaridad. ¿Está seguro? Sí, no, si yo lo vi clarito, si no lo hubiera parado. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Y digo, pues levánteme la multa. Y se quedaron así como, no me va a ofrecer 20 pesos. Levánteme la multa, tiene usted razón. Pagaré la multa, no hay ningún problema. Bueno, porque además, y quizás su auto tiene otro problema. Hombre, pues va a ser otra multa, ¿qué vamos a hacerle? Y no sabían cómo decirte, deme dinero y lo suelto. Alguna vez me soltaron sin dar dinero. Y otra vez me pusieron la multa, pero tuvo que ir con su jefe que estaba a 2 calles para traer la libreta de multas, para ponérmela. La corrupción es cosa de todos. Y cuando la corrupción se apodera de un país, se puede. Cuando el horror se apodera de un país, se puede recuperar. Y eso es lo que es más desgraciado del caso de López Obrador. Es que no ha hecho ningún esfuerzo por recuperar el país. Ha facilitado la corrupción de los suyos y ha perdonado la corrupción de los que estaban antes. Y no ha metido ni a uno a la cárcel ni ha recuperado el dinero. Y el poco dinero que se recuperó ya se lo estaban robando en el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y había gente robándose ese dinero. La corrupción se tiene que acabar desde arriba, no desde abajo. Por eso existían los intocables en aquel pozo de corrupción que era el Chicago de los años 20-30. ¿Qué más me dicen?
Me dice Elena Muñoz, ¿crees que al menos una parte del... Y luego puedo ponerlos en pantalla y no lo hago. Es absurdo. ¿Crees que al menos una parte del electorado de Podemos se está dando cuenta de que Pablo Iglesias solo sirve para dar mitines populistas y que es patético lo que está haciendo el gobierno? Sí. A ver, la cantidad de apoyo que tuvo Podemos y la forma en que ha ido disminuyendo es notable. Es notable. Porque cuando lo prometes todo y no puedes cumplir absolutamente nada, y cuando llegas al poder no puedes hacer todo lo que dijiste que ibas a hacer, la gente dice, entonces, ¿para qué prometes? Los tontos a veces son los partidos que prometen lo justo y que no exageran, pero que te cumplen y que hacen las leyes que convierten la vida en una cosa mejor. Entonces, yo creo que algunas personas sí se están dando cuenta en Podemos, y creo que lo que le viene encima es un desastre electoral de consideración. Por eso se están acercando tanto a Cataluña, al independentismo catalán, para tratarle de rascar votos a la parte más extrema del independentismo catalán. No creo que lo consigan. ¿Le parecen arte el cómic y el manga? Bueno, el manga es una forma de cómic, sí, lo hacen artistas. Dibujar es hacer arte. Esta idea de que por ser popular algo no es arte no me gusta del todo. Vamos, soy capaz de aceptar hasta que el reggaetón es arte. Lo hallo profundamente despreciable y espero y demostrará la historia que será olvidable, pero no deja de ser arte. Puede no ser música, pero es arte, es una expresión del sentimiento de una persona, sentimientos muy vastos como los elementales más básicos, pero sí, efectivamente, claro que el cómic es arte y recuerdo yo además a grandes artistas del cómic que hoy están olvidados, como el que dibujaba el Pato Donald en las historias estas de viajes por todo el mundo, no me acuerdo cómo se llamaba, Clarence algo, era un tipo genial. ¿Qué opina de la vacuna china? ¿Ya la aprobó México? No sé si ya la aprobó, lo que sé es que empezaron las pruebas y hay una persona, un amigo mío, que está en Donovan, por lo menos en Twitter se hace llamar Donovan, que es uno de los sujetos experimentales, pero los resultados de la vacuna china, de la fase 3 de la vacuna china, no se esperan sino hasta junio. Y hay muchas otras vacunas que vienen, esto siempre hay que tenerlo muy presente, vienen muchas otras vacunas porque hay muchas farmacéuticas desarrollando versiones de la vacuna. Lo que pasa es que las que tienen más dinero pues pueden hacer las cosas más rápido, pero no que las puedan hacer mejor, porque todas utilizan los mismos conocimientos de biología molecular, de biotecnología, de genética. Aquí nadie está inventando el hilo negro. Todos tienen los mismos conocimientos, pero con dinero vas más rápido. Luego me pierdo un poco además con los diálogos que tienen ustedes, entonces me tengo que saltar. ¿Cuál es tu debate favorito de Christopher Hitchens? Me acuerdo de uno en particular porque me pareció demoledor. Y fue uno que tuvo con un rabino judío. Ya saben ustedes que a mí me acusan todo el tiempo de ser judío, entonces me tengo que enterar más o menos de cómo son los judíos, pero yo nunca lo he sido. Ni de pueblo, ni de etnia, ni de religión, ni mucho menos. Pero le dijo a este rabino judío que la circuncisión era una mutilación genital. Y el rabino se horrorizó. Y en el momento en que lo piensas, a un bebé se le corta el prepucio sin preguntarle. Bueno, claro que es una mutilación genital. Y se sabe además que la circuncisión disminuye el goce sexual para el resto de la vida del individuo. Entonces, pero era tan novedoso el aplicar el pensamiento crítico y racional a una creencia tan básica, tan fundamental como la identidad de un pueblo a través de una práctica ritual como es la circuncisión, que judíos y musulmanes aplican por igual, que en el caso era un rabino judío. El intento de salir airoso del rabino, que fue lamentable, ese lo recuerdo con mucho gusto. Y otro
en el cual atacó directamente a varios ministros cristianos, creo que a un sacerdote católico que había allí, por sus ataques a los homosexuales, teniendo presente a Stephen Fry, el extraordinario actor, presentador británico, que es además un gran activista por el pensamiento racional, de los grandes activistas por el pensamiento racional, por el pensamiento ateo, y que es abiertamente gay. Y era abiertamente gay cuando era malo, cuando te jugabas mucho, cuando eras abiertamente gay. Y les decía a Christopher Hitchens, ustedes han dicho esto de mi amigo Stephen. ¿Cómo se atreven? Y aquellos no sabían ni dónde meterse. Claro, Stephen Fry lo miraba, y fueron muy, muy amigos. Pues era ese debate me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Dice que todo médico es científico, no todo, bueno, que vea el video, no todo médico es científico. Todo médico utiliza el conocimiento científico, pero no genera conocimiento científico, y a partir de ese momento no es un científico. Utilizar el conocimiento científico lo hacen los mecánicos que arreglan automóviles para arreglar los motores diseñados por personas que generan conocimiento científico. Pero el que lo use no lo convierte en científico. Me gusta el que dice Cita, efectivamente la medicina no es una ciencia, es una tecnología, es una de las tecnologías más desarrolladas y de las que más se exige a sus practicantes es estudiar. Yo he tenido amigos que estudiaron medicina y que yo estudiaba antropología en su casa mientras ellos estudiaban medicina y era mortal verlos matarse. De veras es difícil ser médico y es tremendamente admirable y no se le quita nada a los médicos diciéndole que no son generadores de pensamiento científico. De aquí, de la pregunta de Tino Paz, desde saludos desde Quito, ¿qué opinas de la obra de Dussel y sus mariachis? Que no conozco a Dussel, pero lo puedo averiguar para la próxima semana. Si alguien puede copiar el resto del chat y mandármelo, se lo voy a agradecer muchísimo, porque tenemos que dejarlo aquí, porque no dura todo lo que debería. Es que yo siempre pensé que 1 hora iba a ser suficiente, luego nos dimos cuenta que se requerían 2 horas y no voy a hacer más de 2 horas porque tengo una vida, porque tengo trabajo, y porque además son las 9 aquí y a las 10 tengo toque de queda y todavía tengo que sacar al perro, al famosísimo Balto, y entonces vamos a dejarlo aquí. Les quiero agradecer muchísimo a quienes nos han acompañado. Hemos tenido, en este momento hay 152 personas viéndonos. Los streamings anteriores han tenido entre 3,000 y 11,000 visitas. Parece una locura y lo agradezco enormemente. Y espero estar haciendo lo que ustedes esperan recibir. No voy a hacer lo que me pidan, porque entonces haría yo como el comando Andorra o los youtubers que pues, hacen lo que sea por seguidores, pero que les sea útil a la gente que le gusta ver estos streamings, que les resulte útil, que les resulte esclarecedor, que les sirva para manejar ideas nuevas y ver las cosas de manera distinta como la habían visto antes o como les dicen que hay que verla, y tener otros puntos de vista y otras opiniones impopulares respecto de la realidad. Por mi parte, es todo. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por estar conmigo. Déjenme encontrar la salida. Ya voy controlando el programa, como ustedes ven, ya puedo hacer cosas. Lástima que se me olvidó poner los chats en pantalla, pero vamos, la semana que entra vamos a intentarlo hacer mejor. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias por aguantarme y muchísimas gracias por todo el apoyo que nos puedan dar, que todo será bienvenido. Hasta la otra.